Bien, vamos hacia un nuevo capítulo del estudio de las funciones en la unidad número 4 en el currículo priorizado. A analizar lo que es la derivada. Pero antes de entrar a la derivada vamos a definir lo que es el cociente incremental para luego hacer el estudio de la derivada. El estudiante en primer año de bachillerato ya vio lo que es la derivada, pero lo hemos hecho el cálculo, si se quiere, de forma intuitiva a través de fórmulas. En segundo de bachillerato vamos a tratar de entender las definiciones de derivada y luego, lógicamente, aplicar y analizar las diferencias. Aquí hemos hecho una curva de una gráfica ideada para explicar a propósito. Nosotros vamos a ir tomando un punto cualquiera y lo llamaremos punto A para hacerle recorrer por la gráfica o la curva de la gráfica a ese punto A e ir observando su comportamiento. ¿Cómo lo vamos a lograr? Nos vamos a fijar en este punto, llamémosle punto B, y tenemos pues un punto A y un punto B, el cual nos va a servir de referencia. ¿Qué pasa si nosotros trazamos una recta entre A y B? Bien, esta recta tiene una pendiente que nosotros la sabemos valorar si es que denominamos a este punto el punto AB y a este el punto F de A con F de B. Tenemos dos puntos ya calculados. En algunos textos, si no quieren poner esto, pues no hay problema. Le ponemos A, F de A, que es lo mismo, y le ponemos B, F de B, para señalar dos puntos localizados dentro de una función. Hemos visto que esta tiene una pendiente. Vamos a tomar una nueva recta. El punto A ahora se mueve al punto menos 1, 1. Y si vamos a trazar una recta desde este punto al punto que habíamos tomado inicialmente como base, vemos que la pendiente ha cambiado. Aquí teníamos una pendiente positiva bastante pronunciada y ha disminuido en su pendiente, aunque sigue siendo positiva. Si es que seguimos bajando con la gráfica, digamos acá a otro punto, y le unimos asimismo a esta gráfica al mismo punto que estamos tomando como referencia, vemos que la pendiente se ha incrementado. Subió, bajó aquí la pendiente, acá empieza también de nuevo a subir. Es decir, vemos que la pendiente va creciendo y decreciendo dependiendo del intervalo a donde vayamos. Pongamos que el punto ahora esté aquí y trazamos asimismo una recta con el punto de referencia base. La pendiente ahora tiene un valor considerablemente mucho más alto. Entonces, esta variación de pendiente nos hace mirar dos cosas. Uno, si es que nos fijamos como intervalo el segmento desde este punto hacia el punto donde la abscisa vale 5,
se borró el punto de tanto trazar. Y vamos a trazar una recta, le vamos a poner de color negro para no confundir. Midamos este segmento en la distancia haciendo cálculos. X menos X1, valor absoluto. La distancia nos ha dejado entre la abscisa menos 1 y menos 5, un valor igual a 6. Como es valor absoluto, dejamos el 6 positivo. Vamos a hacer un segmento aquí para comparar. A estos segmentos los voy llamando intervalos. Este es un intervalo. De tal manera que entre X y Y la diferencia es 6. Tomemos ahora una nueva distancia desde este punto, que estamos en la abscisa 1, hasta asimismo la abscisa 5. Y si es que medimos la distancia, tendríamos 1 menos 5, valor absoluto 4. El segmento nuevo que nos señala el intervalo ahora mide 4. Y si es que vamos tomando segmentos así, dejemos el segmento que viene acá. Este segmento ahora mide 3. Y hasta que hemos logrado medir una distancia tal que estamos entre 4 y 5 y la medida es de 1. Pues ahora es donde vamos a entrar a la definición de cociente incremental. Resulta que entre esta distancia mínima de 1 voy a ir tomando intervalos. Recuerden que estos que estamos tomando son intervalos en X. Intervalos en X hasta acá, cada vez más pequeños. Este ya es menos que 1 y este es mucho menos que 1, hasta llegar acá en que ya la diferencia es totalmente mínima. ¿Qué estamos haciendo? Incrementar, y al incremento le vamos a llamar H. Pongamos aquí incremento. Voy a ir incrementando la cercanía a la abscisa desde la función a la abscisa final del punto donde quiero llegar a medir la pendiente como incremento. H es el incremento. En tanto yo voy incrementando H, haciéndolo más cercano, y esto de tal manera que nunca vale 0. Es decir, hay tan pequeñitos, pero no estoy dejando de incrementar la cercanía. Este 0 va a ser menor que un número que lo llamaremos epsilon según el texto. Si lo hago bien, si no en el texto ustedes lo ven. Pero este número también no alcanza a 1. Es decir, incrementos tan pequeñitos que no son 0, pero que tampoco llegan a la unidad. Cada vez que hacemos este incremento, estamos formando un intervalo de valores hasta llegar a constar un límite tan pequeñito, pero tan pequeño, que casi se llegue a un punto, y entonces estamos llamando medir una distancia, si se quiere, instantánea. Instantánea. Es tan pequeñita, tan próxima a 0, pero sigo aumentando o sigo haciendo un incremento en H, pero nunca llego a 0. Pongamos aquí que incremento no será nunca igual a 0. Entonces tenemos este intervalo.
¿Qué es lo que pasa con la pendiente? Tenemos que ir observando. Ya hemos visto que la derivada lo vamos a ir midiendo dentro del incremento de un intervalo, midiendo distancias cada vez más cortas hasta que llegan a ser menores que 1, pero no 0. Tan pequeñitas que las vamos a llamar una distancia, si se quiere, instantánea. Ahora bien, nosotros tenemos aquí la posibilidad de x1, y1, x2, y2, calcular la pendiente de esta recta. Y nosotros sabemos que la pendiente es igual, si se quiere, a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Tenemos nosotros puntos x2 y x1. Ahora vamos a coger un punto tan cercano llamado AF de A y BF de B, de tal manera que aquí entonces en vez de Y2 yo voy a poner F de B menos la distancia acá, F de A, sobre, entonces corresponde a la diferencia de las abscisas, B menos A. Esto se le llama simplemente variación media o tasa de variación de la pendiente. Esta variación media que nosotros le conocemos como pendiente de la recta es lo que se llama cociente incremental por el hecho de que voy asignando, voy incrementando un valor h de estas condiciones tan pequeñito que nunca va a ser 0 y es menos que 0, cada vez más pequeño, y le expresamos de esta forma. La variación media es fd, aquí le ponemos un punto A que hemos escogido, digamos, entre 4 y 5, más un incremento h que no sea 1, tampoco sea 0, menos f de A. Y le dividimos para f de B menos A. Usted tiene aquí el llamado cociente incremental. Bien, una vez que hemos definido el cociente incremental, a través de esto estamos calculando las diferentes pendientes. El asunto es llegar a una pendiente tal que con variaciones sucesivas, y si nos vamos acercando desde el punto 4 a 5, A a B, cada vez más, vamos a lograr un momento que esta recta llega a ser tangente a la curva. Esta última recta logra una pendiente tal que llega a ser la tangente a la curva de la gráfica. Pues bien, esta tangente nos iba acercando cada vez más a 0, entonces nosotros vamos diciendo, nos acercamos cada vez más a un límite. Y ya vimos en primero de bachillerato que el límite se puede calcular para cualquier número real, pero nuestro número real es el límite, es h, y queremos que h tiende a 0, pero no sea 0, es decir, está en el intervalo 0 a 1, cuando h tiende a 0. Estamos midiendo el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De la pendiente. ¿Y cuál es la pendiente? El cociente incremental, es decir, f de A más h menos f de A dividido para h. Esta segunda expresión, que a mí me permite calcular el límite de la pendiente,
es lo que nosotros conocemos como la derivada de una función. ¿Ya? Entonces usted puede ahora sí con mayor criterio decir qué es la derivada. Podría decir la derivada de la función es el límite de la pendiente de la recta secante cuando el incremento tiende a 0, h tiende a 0, y se da con la medida de f de a más h menos f de a sobre h. Usted tiene el cociente incremental para medir la pendiente de la recta en sus diferentes grados de inclinación y tiene el límite de esa pendiente para decir a esto le llamamos derivada. Bueno, entonces hemos visto que la derivada, cuya notación puede ser f' de x o la derivada de x respecto de la función de x sobre d también significa derivada, y entre otras anotaciones otros suelen hacer derivada de y respecto de x, indicativo de que una letra derivada de z respecto de la derivada del tiempo, por ejemplo. La de arriba indica qué es lo que derivamos y la de abajo indica cuál es la variable que está en juego, que analizamos. Todos estos significan notación de derivada, pero lo que más estamos trabajando es f' de x. Es lo que siempre hemos utilizado en primero de bachillerato. Bien, entonces decíamos que la primera derivada se define como el límite cuando h tiende a 0 de lo que conocemos como pendiente. Y habíamos dicho que la pendiente se calcula a través del incremento límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a dividido para h. Bien, esta definición es lo que ya me permite encontrar realmente la derivada de una función. Pero esta derivada existe bajo ciertas condiciones. Primero, dentro de un intervalo cualquiera y intervalo, la función tiene que ser continua. Y ustedes aprendieron ya a ver que una función es continua en un punto cuando f de x existe y el límite cuando un número x tiende a a, por ejemplo, cualquiera de la función existe. Si f de x es igual al límite, entonces decimos primero la función es continua. 2. Se ha dicho que dentro de un intervalo existe la derivada si es que el límite de h tiende a 0 para f de a más h menos f de b sobre el incremento existe. Es decir, yo puedo obtener la función derivada y reemplazar el límite si es que este límite no existe o es infinito. Ya saben ustedes el signo de infinito. O es infinito, entonces el límite tampoco existe. Tercero, dentro de una gráfica, si es que usted hace la función
supongamos que es esta, la tangente puede cortar a la gráfica de este modo, en dos partes. ¿Por qué? Porque puede ser este el punto de inflexión. Si es que es el punto de inflexión, la pendiente le ha roto a la curva en dos partes. Puede que la recta tangente solo pase precisamente por un punto, o puede que la recta tangente en un punto dado cualquiera le corte a la gráfica no solo en esta parte. Aquí es tangente, si es que esto es tangente, porque aquí no debería de ser. Le hacemos un poco la gráfica para dejar de tangente y vemos que acá viene a chocar en otro lado a la curva. Pues no importa, porque sigue siendo tangente en este punto, aunque en otro sector de la curva haya sido tocado. Esta sería la tercera característica. Es decir, una tangente puede cortar a la curva de la función que sea en varias partes. Y cuarto, esta derivada se verifica si la función está definida en el límite, en el intervalo. Si la función está definida para el intervalo. Es decir, cualquier número del intervalo desde A hasta B, el intervalo existe el límite y es igual a f de x, entonces sí está definida la derivada. Caso contrario, la derivada no existe. Dentro de estas cuatro características, nosotros vamos a desarrollar algunos ejemplos para ver cuándo una derivada existe y cuándo una derivada no existe. Entonces vamos a ver las aplicaciones que tiene el concepto de la derivada a través del cociente incremental, así como de las fórmulas. Vamos a ver un caso de que sí existe la derivada. Primero, vamos a obtener la derivada de 3x menos 2. ¿Cuál es la derivada de 3x menos 2? Para eso vamos a aplicar, como hace el texto, dice que se aplica TF para A más H. Antes hacíamos como X más H porque hacíamos intuitivamente, pero vamos a explicarlo eso bien. Entonces, probamos para A más H y deberíamos hacer 3 en vez de X, A más H menos 2. Hemos incrementado H. Restamos la función y la función es 3x menos 2. Tenemos el incremento menos la función y dividido para el incremento. Como estamos aplicando x por a, la función debería quedar 3a menos 2. Por lo tanto, al desarrollar tendríamos 3a más 3h menos 2 menos 3a menos por menos más 2 sobre el incremento que es h. Por lo tanto, más 3a menos 3a se elimina. Menos 2 y más 2 se elimina. Nos ha quedado 3h sobre h.
se simplifica y hemos quedado que el límite cuando h, el límite de x cuando h tiende a 0 es igual a 3, puesto que no hay en donde reemplazar h. Aquí tenemos ya entonces que la derivada de esta función es 3. Aquí hemos aplicado el cociente incremental. Nosotros sabemos por fórmula, en caso 2, que la derivada de esto sería, para los que no saben, voy explicando, 3x menos 2. Propiedad. Hay que exponente 1 restarle 1 y entonces tendríamos 3 que multiplica 1 menos 1, 0, x a la 0, quedaría 1. La derivada de una constante siempre es 0. Si hacemos la cuenta, nosotros tendríamos que 3 por 1, 3. Entonces decimos f' de x es igual a 3. Hemos aplicado en cambio aquí las reglas de derivación y aquí el cociente incremental. De ese modo vemos que los resultados son los mismos y decimos el límite sí existe. ¿Por qué? Porque voy a obtener el límite de la función cuando h tiende a 0 en 3. Como no tenemos función en donde reemplazar, pues el límite es el mismo número. Aquí ni se diga, para ambos casos el límite sí existe. En consecuencia, sí existe derivada. Continuamos con otro ejercicio. Tratamos de obtener la derivada f de x es igual a la raíz de 2x. Hagamos asimismo por dos métodos. Primero, hagamos por el cociente incremental. En este caso hemos de hacer f de a más h, es decir, el incremento. Para aplicar el cociente incremental, entonces tendríamos que f' de x, que llamaremos derivada, será igual a, en vez de x iría a más h, raíz de 2a más h, menos la misma función que es raíz de 2x y sobre el incremento que es h. Continuando con el proceso, para poder eliminar los radicales, nosotros debíamos de racionalizar la expresión. Entonces toca hacer 2 por a más h menos la raíz de 2x, multiplicamos por su complemento racionalizador, que es esta misma cantidad, 2 por a más h, pero de signo contrario, es decir, más raíz de 2x. Con esto logramos que como suma por diferencia, una diferencia de cuadrados. Como hemos multiplicado por una cantidad arriba, en el denominador recordarán que debemos de aplicar la misma cantidad. Una vez viendo que no se altera nuestra expresión, que hemos multiplicado la misma cantidad arriba, la misma cantidad abajo, nuestra expresión no sufre alteraciones. En cambio, nos permite encontrar la derivada. Por lo que tenemos que la derivada de esta función será el cuadrado del primero sería la raíz cuadrada de 2a más h al cuadrado menos el cuadrado del segundo y sobre, aquí ya podemos dejarlo como está h
a la raíz de 2a más h y más raíz de 2x. Listo. Como ven ustedes, aquí podemos simplificar estos elementos de tal manera que hemos obtenido que la derivada será igual a 2a efectuando el producto 2a más 2h menos 2x. Recuerden que en vez de x debe estar la función a, entonces ponemos a. Y acá abajo nos ha de quedar h que multiplica a la raíz de 2 por a más h. Más la raíz de, entonces también 2a. En vez de x, estamos haciendo a. Por lo tanto, la primera derivada de la función es más 2a y menos 2a se eliminan. Me ha quedado 2h sobre h que multiplica a 2 a la raíz de 2a más h y más la raíz de 2a. Como ven, aquí podemos efectuar el producto cociente o simplificación. De tal forma que si operamos ahora diciendo que la derivada es igual al límite cuando h tiende a 0 y vamos a obtener el límite de esto. Nos ha quedado 1 sobre la raíz de 2a más h más la raíz de 2a. Como queremos el límite para 0, en vez de h habrá que poner 0, entonces tendríamos el límite cuando h tiende a 0 es igual a 1 sobre, poniéndole 0 nos queda 2a multiplicando más 2 por, en vez de h vamos a poner 0 y más 2a. De tal manera que tendríamos, aquí es 2, nos estamos equivocando, 2 y 2, porque nos quedó 2. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 ha sido 2, eliminando 2 por 0, 0, nos quedaría raíz de 2a más la raíz de 2a. Esto significa límite cuando h tiende a 0 es igual a 2 sobre 2 veces la raíz de 2a. Podemos simplificar, entonces diremos que la primera derivada ha sido a 1 sobre raíz de 2a. Pero como queremos la función de x, podríamos regresar y escribir 1 sobre la raíz de 2x. Ahora, si nosotros probamos este límite ya de la derivada, esta es la derivada, y ahora sacamos el límite cuando x tiende a 0, nos vamos a dar cuenta que 1 sobre la raíz de 2 por 0 me daría infinito. Y al obtener infinito, ¿qué significa? Que no existe el límite. Al no haber un límite o ser igual al infinito, aquí no existe la derivada. No hay derivada. No hay f' de x. Ahora ya hemos venido aplicando también la famosa conocida regla de la cadena. Vamos a sacar la derivada ya no con el cociente incremental, sino con la regla de la cadena. Y aplicamos esta función para poderla derivar con mayor eficiencia.
lo que hacemos es escribirle como 2x a la potencia fraccionaria, que es lo mismo que el radical. Aplicamos la regla. Esta cantidad multiplica, entonces tenemos un medio que multiplica. Y debemos restarle menos 1, 2 menos 1 medio menos 1 me da menos 1 medio, que multiplica a 2x a la menos 1 medio, resultado de esto. Así que la primera derivada será igual. Esto de aquí podemos pasarlo como denominador, es decir, nos va a quedar un medio sobre 2x a la raíz cuadrada. Si de una vez la potencia exponencial la escribo como radical f' de x, aplicando la regla de la cadena, deberíamos hacer el producto de la derivada interna, la cantidad que está en el paréntesis, la derivada es 2, como ya sabemos. Entonces queda multiplicada por 2. Por lo tanto, tendríamos 1 por 2, 2 sobre 2, que multiplica a la raíz de 2x. Simplifiquemos la mitad 1 y la mitad 1. Entonces, la primera derivada de esta función es 1 sobre la raíz de 2x, que comprueba los resultados del cociente incremental. Entonces, ¿en qué consiste la regla de la cadena para los que ya olvidamos? Repasemos. Aplicar las leyes de la derivación para el conjunto y luego multiplicar por la derivada interna de lo que está dentro del paréntesis y seguir el proceso. Ahora, nosotros tenemos que verificar que el límite, cuando h tiende a 0, perdón, aquí sería ya x, cuando x tiende a 0, ¿existe o no existe en la función? Entonces vamos a ver que 2 por 0 me dará 0 y 1 para 0 es infinito. Comprobamos también, entonces, no existe derivada en este punto. Para esta función no existe derivada. Es un caso en el que podemos ver que la derivada no existe.